Bien, pues bienvenidos a nuestro curso de física. En esta ocasión estaremos hablando acerca de lo que es potencia eléctrica. Este es un tema bastante interesante que lo puedes aplicar incluso para determinar el costo de consumo que realiza tu domicilio. Iniciemos. Siempre que una carga eléctrica se mueve en un circuito a través de un conductor, esta carga realiza un trabajo. Este trabajo se consume generalmente al calentar el circuito o si es necesario hacer girar un motor. Cuando se desea conocer la rapidez con la que se realiza un trabajo, se determina lo que vamos a ver el día de hoy, que llamaremos potencia eléctrica, la cual por definición nos dice que la potencia eléctrica es la rapidez con la que se realiza un trabajo. También se interpreta como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. ¿Cómo podemos encontrar esta potencia eléctrica matemáticamente? Pues bueno, tendremos que echar mano de algunos conceptos que ya conoces. Primero, dice que la diferencia de potencial es igual a trabajo sobre carga. Recuerda que la diferencia de potencial es lo que comúnmente llamamos voltaje y el trabajo lo indicamos con la letra T y en la ley de Coulomb recordarás que las cargas las indicamos con la letra Q minúscula. Por lo tanto, podemos decir que voltaje es igual a la carga, al trabajo sobre la carga. Pero si yo quiero despejar de aquí el trabajo, la carga que está dividiendo pasará para acá multiplicando. Quiere decir que trabajo va a ser igual a voltaje por carga. Quiere decir entonces, de acuerdo a la definición, que potencia es igual a trabajo sobre tiempo. La potencia la indicamos con la letra P mayúscula y el trabajo con la letra T mayúscula. Entonces, potencia es igual a trabajo sobre tiempo, es decir, T mayúscula sobre T minúscula. Pero quiero que observes esta relación. Me dice que trabajo es igual a voltaje por la carga. Si aquí tengo trabajo, puedo cambiar esta quedando de la siguiente manera, que potencia es igual a voltaje por la carga dividida entre el tiempo. Y de esta manera ya hemos encontrado dos fórmulas para poder calcular la potencia. Una que si me dan el trabajo y el tiempo lo podré realizar, otra que si me dan el voltaje más la carga y el tiempo podré calcular la potencia eléctrica. Pero recordemos cómo se calcula la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es carga sobre tiempo. Y entonces aquí tengo carga sobre tiempo. Puedo quitar estas y las puedo sustituir por intensidad, así que nos dará origen a la fórmula con la que voy a poder calcular mi potencia eléctrica, es decir, voltaje por intensidad. Donde, bueno, ya dije que la P significa potencia eléctrica, la cual la vamos a medir en watts. V, como bien sabes, es lo que llamamos voltaje y se mide en volts, o la I, que es la intensidad de corriente, y esta se mide en amperes. De esta podemos encontrar otras dos fórmulas para poder calcular la intensidad. Al cuadrado por la resistencia nos va a dar la potencia eléctrica, como se observa aquí. Otra fórmula sería que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Quiero que observes que ya te di en total 5 fórmulas con las que puedes calcular la potencia eléctrica dependiendo de los datos que tengas. La primera, que es trabajo sobre tiempo. ¿Cómo calculo el trabajo? Voltaje por carga. Por lo tanto, puedo cambiar mi potencia, que es voltaje por carga por intensidad. Lo que tengo otra que es potencia es igual a voltaje por intensidad, intensidad al cuadrado por la resistencia o voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. La potencia eléctrica también es la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. Por lo tanto, quiere decir que si yo tengo esta fórmula de trabajo sobre tiempo, puedo despejar el trabajo, quedando el tiempo que está dividiendo pasará multiplicando y me va a quedar potencia por tiempo. O si aquí me dice que potencia es igual a voltaje por intensidad, quito la P y pongo que mi trabajo va a ser igual a voltaje por la intensidad, que a su vez multiplica al tiempo. ¿Qué significa cada una de ellas? Pues bueno,
Ya te mencioné que la T mayúscula es el trabajo y esta la vamos a tener que convertir o medir siempre en kilowatts hora. La potencia tiene que estar dada en watts y el tiempo, ese es el único que no cambia. Ese siempre tiene que estar en un segundo. Pero para calcular el trabajo real, el tiempo lo vamos a cambiar a horas. ¿Cómo? En los siguientes ejemplos te quedará más claro. Dice, calcular qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencial de 120 volts y por su resistencia circula una corriente de 6 amperes. Inciso B. La energía eléctrica consumida en kilowatts al estar encendida la parrilla durante 45 minutos. Y algo que te invito a que hagas en tu casa. ¿Cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de la parrilla si el precio de un kilowatt hora lo vamos a considerar de 0.9 pesos? Le estoy poniendo arbitrariamente esta cantidad. Desconozco en cuánto esté el kilowatt hora en este momento. Lo puedes checar en tu recibo de luz y con eso podrás hacer el cálculo de cuánto gastas realmente en un día de consumiendo energía eléctrica en tu casa. Bueno, primeramente saquemos nuestros datos. Los datos que nos da, pues es el que hay que calcular primeramente la potencia eléctrica. Nos da un voltaje de 120 y nos da una intensidad de 6 amperes. Obviamente, para el inciso B, la energía eléctrica consumida no es otra cosa más que el trabajo, así que vamos a tener que calcular el trabajo. Y para ello nos da un tiempo de 45 minutos. Si recuerdas, en la lámina anterior te dije que el tiempo lo tenemos que conservar para el trabajo en horas. Por lo tanto, cambio los 45 minutos a hora y resultando que es 0.75 horas. Y lo más importante, vamos a determinar el costo que consume de corriente eléctrica tener conectada esta parrilla de 45 minutos, que tiene una intensidad de corriente de 6 amperes. Como bien sabes, la acabamos de ver que para calcular la potencia eléctrica no es otra cosa que multiplicar el voltaje por la intensidad. Y tengo esos dos elementos, tengo mi voltaje y tengo la intensidad. Así que por lo tanto mi potencia será 120 por 6, lo que me va a dar 740 watts. Ojo, para poder calcular el trabajo, esto tiene que estar en kilowatts. Tenemos que hacer esa conversión. Potencia por tiempo no va a dar trabajo. Voy a hacer primeramente la conversión de 120 watts a kilowatts. Recordarás el método de conversiones. Colocamos la unidad que queremos convertir, abrimos nuestro corchete y el secreto está en que vayan en sentido contrario las unidades. ¿Cuál es el sentido contrario de watts? Aquí, abajo. Quiere decir que aquí entonces va a ir la unidad de watts. Y arriba lo que quiero convertir, que es kilowatts. Obviamente es más grande un kilowatt. Por eso ahí le ponemos el número 1 y en un kilowatt hay 1000 watts. Quiere decir que de acuerdo al planteamiento como está, vamos a tener que dividir 720 entre 1000 y por estarse dividiendo, los watts con los watts se elimina y nos queda solamente la unidad de kilowatts, resultando en este caso que será de 0.72 kilowatts. Entonces ya tengo los elementos para poder calcular la energía consumida, que no es otra cosa que el trabajo. Me dice que hay que multiplicar la potencia, que ya la tenemos, 720 watts, y la acabamos de convertir en 0.72 kilowatts, que se va a multiplicar por el tiempo, que son 45 minutos, y lo tenemos que convertir a horas, dividiendo 45 entre 60 minutos, que es lo que contiene una hora, nos dará 0.75. ¿Por qué tenemos que hacer estas conversiones? Porque además de que aquí nos lo menciona, que lo quiere en kilowatts hora, el trabajo siempre se va a medir en kilowatts hora. Cambiamos nuestros datos para poder calcular nuestro trabajo. Quiere decir que es la potencia, que es 0.72 kilowatts, por el tiempo, que son 0.75 horas. Al realizar esa multiplicación, tenemos que un total de trabajo de 0.54 kilowatts hora. Pero nos dice cuánto cuesta
eso? Bueno, acá nos está mencionando que un kilowatt hora vale 0.9 pesos. No hay que hacer otra cosa más que multiplicar el trabajo que ya calculaste, los 0.54 kilowatts hora, por 0.9 pesos. Total, vamos a consumir 0.486 pesos, teniendo conectada esa parrilla 45 minutos. Es decir, ni 50 centavos consumimos de luz con esa parrilla de 6 amperes durante 45 minutos. Veamos otro ejercicio. Obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 40 ohms y por ella circula una corriente de 3 amperes. Sacamos nuestros datos. Nos pide calcular la potencia, nos proporciona una resistencia de 40 ohms y una intensidad de 3 amperes. Volteamos a ver nuestras fórmulas que te mencioné al inicio y una de ellas nos dice que para calcular la potencia eléctrica solamente hay que elevar al cuadrado la intensidad y multiplicar por la resistencia. Datos que me está proporcionando el ejercicio. Entonces, sustituimos los valores. Quiere decir que va a ser 3 amperes al cuadrado por 40 ohms. Quiere decir que van a ser 9 amperes cuadrado por 40 ohms. Vamos a obtener un total de 360 watts. Esa es la potencia que desarrolla este tostador cuando circulan por él 3 amperes y su resistencia es de 40 ohms. Veamos otro ejemplo. Dice calcular el costo del consumo de energía eléctrica de un foco de 60 watts que dura encendido 1 hora y 15 minutos. Voy a colocar el mismo valor del costo kilowatts hora de 0.9 pesos. Sacamos nuestros datos, me da ahora la potencia, ya tengo la potencia que son 60 watts y me da el tiempo que es 1 hora 15 minutos. Convierto los minutos a horas y será 0.25 más 1, de ahí sale el 1.25 horas ya convertidas. Vamos a calcular el costo, entonces nuestro trabajo es potencia por tiempo. Tengo mi potencia y tengo el tiempo, pero ojo, los watts los tenemos que convertir a kilowatts. Nuevamente abrimos nuestro factor de conversión. Ya viste que watts tiene que ir abajo y arriba kilowatts. Un kilowatt tiene 1000 watts, así que dividimos 60 entre 1000 y por estarse dividiendo se eliminan los watts. Resultado 0.06 kilowatts, el cual se va a multiplicar por las horas y nos vamos a obtener un total de 0.75 kilowatts hora. Como nos pide el costo, basta con multiplicar 0.75 por el costo que tiene un kilowatt hora, que es de 0.9, resultando que es de 0.0675 pesos. Bastante económico, nos sale tener focos de 60 watts en casa. Veamos este ejemplo. Un foco de 100 watts se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts. Determine la resistencia del filamento, ojo, nos está pidiendo la resistencia, la intensidad de corriente eléctrica que circula por él, la energía que consume, que viene siendo el trabajo, para ello nos da el tiempo, que es 1 hora con 30 minutos, y obviamente el costo del kilowatt hora. Saquemos nuestros datos. Tengo una potencia de 100 watts, tengo un voltaje de 120, ¿y qué voy a calcular? En el inciso A voy a calcular la resistencia. En el inciso B, la intensidad de la corriente. En el inciso C, la energía que consume, que no es otra cosa más que el trabajo. Y ya cuánto nos realiza o cuánto nos cuesta realizar ese trabajo. Eso es lo que nos da en el inciso D. Para ello nos da el tiempo de 1 hora con 30 minutos. ¿Ok? Bien. Voltemos a ver nuestras fórmulas. Hay una fórmula que dice que potencia es igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia. Como el inciso A nos pide la resistencia que está dividiendo pasará para acá multiplicando. Y si lo despejo, quiere decir que mi resistencia será voltaje al cuadrado dividido entre la potencia. Lo calculamos. Para este caso, no necesito cambiar la potencia a kilowatts. Eso solamente cuando
esté calculando el trabajo. Así que aquí lo hacemos directo. 120 al cuadrado serán 14.400 dividido entre 100. Vamos a tener una resistencia en ese foco de 144 ohms. Ya calculamos la resistencia. Nos hace falta calcular la intensidad de corriente. Recordarás la ley de Ohm, ¿sí? Y de hecho podemos ocupar también esta fórmula que nos pide o con la que podemos calcular la potencia, que es voltaje por intensidad. Tengo potencia, que es los 100 watts, tengo el voltaje, que son 120, y de aquí puedo despejarla. O también pudimos haber ocupado la de ley de Ohm, que te dice que el voltaje es igual a la resistencia por intensidad. También de ahí pudiste haberlo despejado. ¿Por qué? Porque ya tienes la resistencia y tienes el voltaje. Nos vamos con esta. Despejamos la intensidad. El voltaje que está multiplicando pasará dividiendo. Así que será potencia entre voltaje. Dividimos los 100 watts entre 120. Quiere decir que por ese foco va a haber una intensidad de 0.82 amperes. De esa manera hemos dado respuesta al inciso A y al inciso B, pero nos pide calcular la energía que consume. Repito, la energía que consume es el trabajo. Y específicamente te lo dice aquí en kilowatts hora. Entonces hay que convertir estos 100 watts a kilowatts. De igual manera, ponemos nuestro factor de conversión, watts abajo, kilowatts arriba. Un kilowatts tiene 1000 watts. Por estarse dividiendo, los watts se eliminan. Y teniendo como resultado 100 entre 1000, vamos a tener 0.10 kilowatts. Entonces ya podemos calcular nuestro trabajo. Previamente haber convertido el tiempo de 1 hora a 30 minutos, que en horas sería 1.5 horas. Realizamos la multiplicación y vamos a tener un trabajo de 0.15 kilowatts hora. Lo multiplicamos por 0.9, que es lo que nos cuesta un kilowatts hora, teniendo un total de consumo de 0.135 pesos. Eso es lo que nos sale tener conectado un foco de 100 watts durante 1 hora y media. Pues bien, con esto doy por terminado. Nos vemos en la siguiente.